Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí. Espero que estén súper bien, listos para un vídeo que de verdad, creo que les va a encantar. Hoy nos vamos a sumergir, una vez más, en el apasionante y a veces turbulento mundo de las telenovelas turcas, y como ya saben, vamos a centrarnos en una pareja que marcó un antes y un después en la televisión, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, amigos, volvemos a hablar de ellos. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron completamente cautivados por la mágica química que irradiaban en Erkenziküs, esa serie que nos robó el corazón, conocida en español como Pájaro Soñador. ¿Quién puede olvidar esa historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas moderno? Era pura electricidad, pura pasión, puro fuego. Y aunque el tiempo pase, la conexión que sentimos con Sanem y Can, con Demet y Can, sigue viva en nuestros recuerdos y en nuestro cariño. Pero hoy no vamos a limitarnos a revivir los momentos icónicos de la serie, aunque, claro, haremos algunas referencias. Hoy vamos a explorar un tema que ha generado ríos de tinta, debates apasionados y, por supuesto, muchísimos rumores, el supuesto secreto que Demet Özdemir le reveló a Can Yaman. Un secreto que, según las especulaciones y las fuentes no oficiales, estaría directamente relacionado con una de las frases más poderosas y emblemáticas de la serie: "No puedo vivir sin ti". ¿Les suena intrigante? A mí también. Y es que, como buenos amantes de las telenovelas, nos encanta el misterio, nos fascinan los secretos y, sobre todo, nos gusta desentrañar las historias que se esconden detrás de las cámaras. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en este laberinto de rumores, a analizar las posibles verdades y, por supuesto, a especular un poco sobre lo que podría significar esa frase tan intensa y contundente en el contexto de su relación, tanto en la ficción como en la vida real. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, si este es su primer vídeo mío, les doy la bienvenida. Y por supuesto los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Aquí compartimos la pasión por las telenovelas turcas, por sus historias, por sus actores y sobre todo por los misterios que las rodean. Así que suscríbanse y acompáñenme en esta aventura. Asterisco asterisco el despegue de la química, Erkenziküs, y el nacimiento de un mito asterisco asterisco. Como les decía, la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenziküs era innegable. Era de esas relaciones que te hacen creer en el amor a primera vista, en esos momentos mágicos donde las palabras sobran, donde las miradas hablan por sí solas. Era la personificación de la chispa, de la atracción instantánea, de la química que trasciende la pantalla y llega directo al corazón del espectador. La historia de Sanem y Can, de dos almas destinadas a encontrarse en medio de un caos de malentendidos, mentiras y secretos, nos conquistó a todos. La inocencia y la determinación de Sanem, contrastadas con el carácter fuerte y a veces conflictivo de Can, crearon una dinámica que enganchó a millones de personas en todo el mundo. Los besos robados, las miradas furtivas, las caricias discretas, todo era perfecto, todo era armónico, todo era puro amor. Y claro, esa chispa que brillaba en la pantalla, inevitablemente generó rumores. Los fans, como siempre, fueron los primeros en notar la intensidad, la complicidad, la conexión que existía entre los dos actores. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y teorías sobre si esa magia traspasaba los límites de la ficción. Los hashtags como #CanDemet Forever y #SanemCan reales inundaron las plataformas, demostrando el fervor y la pasión que sentían los seguidores de la serie. Los rumores se alimentaban de cada gesto, de cada entrevista, de cada publicación en redes sociales. Las miradas cómplices en las ruedas de prensa, los abrazos en los eventos, las fotos juntos fuera del set de grabación, todo era interpretado como una señal de que algo más estaba pasando entre Demet y Can. Asterisco asterisco el secreto y la frase, un enigma que despierta la curiosidad asterisco asterisco. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el supuesto secreto y la famosa frase, "No puedo vivir sin ti"? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante y enigmática. Según las versiones que circulan en Internet, en los foros de discusión y en las conversaciones entre fans, en algún momento durante las grabaciones de Erkenziküs, o quizás incluso después de finalizar la serie, Demet y Can tuvieron una conversación muy íntima, muy profunda. En esa conversación Demet, supuestamente, le confesó algo muy importante a Can. Algo que, según se dice, estaba directamente relacionado con sus sentimientos, con la forma en que ella lo veía, con la conexión que sentía por él.
Y es precisamente esa confesión, ese supuesto secreto, el que ha generado tanta especulación y ha alimentado la curiosidad de los fans. La frase "no puedo vivir sin ti" es una declaración de amor de gran envergadura. Es una frase que expresa dependencia a entrega total, una promesa de amor incondicional. Es una frase que implica que la vida de una persona no tiene sentido sin la presencia de la otra. Y es precisamente esa intensidad, esa fuerza emocional, la que ha despertado la curiosidad de todos. ¿Realmente Demet le dijo algo así a Khan? ¿Qué significaba esa frase en el contexto de su relación, tanto en la ficción como en la vida real? ¿Era una simple declaración romántica, un guiño a la historia de Sanem y Khan, o había algo más? ***, las versiones y las especulaciones, desentrañando el misterio ***. Como en todo buen misterio, hay diversas versiones de la historia, y la verdad, probablemente, se esconde entre capas de rumores y especulaciones. Cada fan tiene su propia teoría, cada fuente tiene su propia interpretación. Y es que al fin y al cabo las telenovelas turcas, con sus historias románticas y sus actores carismáticos, son un caldo de cultivo perfecto para la imaginación y la fantasía. Una de las versiones más comunes es que la frase "no puedo vivir sin ti" fue parte de una conversación más amplia sobre sus personajes, Sanem y Khan, y sobre la intensidad del amor que sentían en la ficción. En esta versión, Demet y Khan, como buenos profesionales, habrían analizado a fondo la dinámica de sus personajes, la fuerza de su relación, y habrían hablado sobre la importancia de esa frase para definir el amor de Sanem por Khan. En otras palabras, la frase habría sido interpretada como una herramienta narrativa, como una forma de potenciar la historia de amor, de enfatizar la conexión emocional entre Sanem y Khan. En este escenario el secreto de Demet sería, en realidad, una reflexión sobre el trabajo actoral, sobre la forma en que los personajes se complementan y se necesitan, y sobre la importancia de transmitir esa emoción al público. Sin embargo, hay otra versión, mucho más romántica y que cala hondo en el corazón de los fans. Esta versión sugiere que la frase "no puedo vivir sin ti" fue una confesión real de Demet a Khan. Una confesión que reflejaba sus sentimientos en ese momento, su atracción, su conexión, su necesidad de estar cerca de él. En esta interpretación, el secreto de Demet sería un reflejo de la química que existía entre los dos actores, de la chispa que saltó entre ellos durante las grabaciones. Sería la confirmación de que esa magia que veíamos en la pantalla traspasaba la ficción, que esa conexión era real y profunda. Y claro, esta versión es la que alimenta los sueños de los fans, la que les hace creer en el amor verdadero, en esos romances que parecen sacados de un cuento de hadas. ***, la intensidad en la ficción, el reflejo de la conexión real ***. Independientemente de cuál sea la verdad, lo que sí es innegable es que la frase "no puedo vivir sin ti" define a la perfección la intensidad de la relación entre Sanem y Khan en Erkencikus. A lo largo de la serie somos testigos de cómo sus vidas se entrelazan, cómo se necesitan el uno al otro, cómo se complementan y se completan. Vemos a Sanem, una joven soñadora, llena de vitalidad y de optimismo, que encuentra en Khan, un hombre de negocios exitoso y a veces distante, la fuerza y el apoyo que necesita para perseguir sus sueños. Y vemos a Khan, un hombre que a pesar de su apariencia dura, esconde un corazón sensible y que encuentra en Sanem la alegría y la felicidad que tanto anhela. Sus discusiones, sus reconciliaciones, sus besos robados, sus miradas cómplices, todo está impregnado de una intensidad que atrapa al espectador desde el primer momento. Vemos cómo Sanem se vuelve indispensable para Khan, cómo su presencia lo transforma y le da sentido a su vida. Y vemos cómo Khan se convierte en el centro del universo de Sanem, en su protector, en su amante, en su confidente. Y esa misma intensidad, esa misma conexión, es la que muchos fans sintieron que existía entre Demet y Khan en la vida real. Esa misma energía, esa misma pasión, esa misma necesidad de estar juntos, era la que transmitían en la pantalla. Y es por eso que la frase "no puedo vivir sin ti" resuena tan fuerte en el corazón de los seguidores de la serie. Porque es una frase que define el amor, la entrega, la conexión profunda que existía entre Sanem y Khan, y que muchos creen que también existió entre Demet y Khan. ***, la personalidad de los protagonistas, claves para entender el misterio ***. Para entender un poco más el misterio del secreto y la frase, es importante analizar la personalidad de Demet Özdemir y Can Yaman. Sus características, sus personalidades, sus vidas, pueden darnos algunas pistas sobre lo que pudo haber sucedido. Demet Özdemir es una actriz muy talentosa,
pero también es conocida por ser una persona muy reservada. Siempre ha mantenido su vida personal lejos de los focos, y ha sido muy cuidadosa con lo que comparte con el público. Prefiere centrarse en su trabajo o en su crecimiento profesional y en mantener una vida privada lo más alejada posible de la exposición mediática. Esta actitud, por supuesto, solo alimentó la curiosidad y el interés en su relación con Khan. ¿Qué estaba pasando realmente entre ellos? ¿Había algo más detrás de esas miradas cómplices y esas sonrisas furtivas? ¿Era cierto que la magia de la pantalla se había trasladado a la vida real? La reserva de Demet, su hermetismo, solo generó más preguntas y más especulaciones. Khan Yaman, por su parte, es conocido por ser un hombre muy apasionado, con una personalidad fuerte y un gran carisma. Es un hombre que no tiene miedo de expresar sus sentimientos, que se entrega por completo a lo que hace, ya sea en el trabajo o en su vida personal. Su pasión, su entusiasmo, su energía, son características que lo definen y que lo hacen tan atractivo para el público. La combinación de estas dos personalidades, tanto en la pantalla como fuera de ella, generó una explosión de energía que cautivó a millones de personas. La chispa entre Demet y Khan, la química que irradiaban, era innegable. Y la diferencia de personalidades, la combinación de la reserva de Demet con la pasión de Khan, solo añadió más misterio y más intriga a la historia. Asterisco asterisco el secreto, el detonante y el principio del fin, realidad o leyenda asterisco asterisco. Ahora bien, ¿por qué es tan relevante el supuesto secreto que Demet le habría revelado a Khan? ¿Por qué ha generado tanta especulación y tanto interés? Según se dice, esta confesión, independientemente de su contenido, fue el detonante de muchas cosas. Fue el punto de inflexión en su relación, el momento en que las cosas tomaron un rumbo determinado. Algunos creen que el secreto, independientemente de lo que fuera, fue lo que finalmente consolidó la relación entre ellos. Que los acercó aún más, que les hizo vivir una historia de amor que, aunque corta, fue muy intensa. Que los llevó a entregarse por completo el uno al otro, a vivir su amor sin importar las consecuencias. En esta versión, el secreto sería una especie de declaración de intenciones, una confirmación de sus sentimientos, una promesa de amor eterno. Sería el inicio de una relación apasionada, intensa, llena de emociones y de momentos inolvidables. Y claro, esta es la versión que prefieren los fans más románticos, los que sueñan con un final feliz, con un amor que perdura para siempre. Pero también hay quienes opinan que este secreto, independientemente de su contenido, fue precisamente el principio del fin. La fama, la presión mediática, las expectativas de los fans, la intensidad del trabajo, la necesidad de proteger su privacidad y las posibles diferencias personales, todo eso pudo haber jugado en contra de su relación. En esta interpretación, el secreto sería una carga, una responsabilidad, una presión adicional que los actores debían soportar. La intensa atención que recibían, la necesidad de ocultar su relación, de proteger su intimidad, pudo haber generado conflictos, tensiones y malentendidos. Y finalmente las diferencias personales, las prioridades diferentes, las expectativas no cumplidas, pudieron haber sido los factores clave que llevaron a la separación. Asterisco asterisco la importancia del misterio, la magia de las telenovelas asterisco asterisco. En cualquier caso, el misterio sobre el secreto de Demet y la frase «no puedo vivir sin ti» sigue vivo. Y aunque quizás nunca sepamos la verdad completa, es fascinante especular, analizar todos los detalles y debatir sobre las posibles interpretaciones. Y es que al fin y al cabo, eso es parte de la magia de las telenovelas, ¿no creen? Nos hacen soñar, nos hacen creer en el amor, nos invitan a reflexionar sobre las relaciones humanas, sobre la pasión, el deseo y la importancia de la conexión. Nos permiten escapar de la realidad, sumergirnos en historias apasionantes y emocionantes y sentir, por un momento, que formamos parte de ese mundo mágico. Las telenovelas turcas, con sus tramas complejas, sus personajes carismáticos y sus paisajes espectaculares, tienen esa capacidad de cautivarnos, de transportarnos a otro lugar y de hacernos vibrar con cada emoción. Y el misterio del secreto de Demet y la frase «no puedo vivir sin ti» es solo un ejemplo de esa magia, de esa capacidad de generar intriga, de despertar la curiosidad y de mantenernos enganchados a la historia. Asterisco asterisco la vida después de Erkencikus, éxito y profesionalismo asterisco asterisco. Y por supuesto, no podemos olvidar que tanto Demet como Khan han continuado sus carreras con gran éxito. Ambos son grandes profesionales, con un talento innato y una dedicación absoluta a su trabajo.
Han demostrado su valía, su versatilidad y su capacidad de adaptarse a diferentes roles y a diferentes historias. Demet ha protagonizado otras series exitosas, como Dodunep Kaderindir, donde demostró su talento interpretativo y su capacidad de conectar con el público. Ha seguido creciendo como actriz, explorando nuevos personajes, enfrentándose a nuevos desafíos y consolidando su posición como una de las actrices más IMP. Hortantes de Turquía. Can, por su parte, ha conquistado al público internacional con sus proyectos, demostrando su carisma y su capacidad de conectar con audiencias de todo el mundo. Ha participado en series italianas, ha trabajado en películas y ha demostrado que su talento no tiene fronteras. Ambos, Demet y Can, son un ejemplo de profesionalismo, de dedicación y de perseverancia. Han demostrado que con trabajo duro, talento y pasión, se puede llegar muy lejos. Y por supuesto han dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas, gracias a su trabajo en Erkenci y a la magia que generaron juntos. Asterisco asterisco en resumen, el misterio perdura, la magia permanece asterisco asterisco. En resumen, el secreto de Demet Özdemir y la frase "no puedo vivir sin ti", son un enigma que sigue generando interés y fascinación. La intensa química entre ellos, la pasión que transmitían en la serie, y los rumores sobre su relación en la vida real, han convertido esta historia en un tema recurrente entre los fans de las telenovelas turcas. La verdad probablemente solo la conocen ellos. Pero eso no nos impide soñar, imaginar y seguir disfrutando de la magia de Pájaro Soñador. No nos impide seguir creyendo en el amor, en la pasión, en la conexión que puede existir entre dos personas. Y no nos impide seguir disfrutando del talento y del trabajo de Demet y Can, dos actores que nos regalaron una historia inolvidable. Asterisco asterisco reflexiones finales, ¿qué piensan ustedes? Asterisco asterisco. ¿Qué pensaban ustedes de Demet y Can como pareja? ¿Creen que realmente hubo algo más allá de la ficción? ¿O piensan que todo fue producto de la magia de la televisión y la química entre los actores? ¿Tienen alguna teoría sobre el secreto de Demet y la frase "no puedo vivir sin ti"? ¿Conocen algún detalle que no hayamos mencionado? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Cuéntenme qué piensan. Compartan sus teorías, sus sentimientos, sus emociones. Este es un espacio para debatir, para compartir y para celebrar la magia de las telenovelas turcas. Y por favor, recuerden que la vida de los actores, como la de cualquier persona, es compleja. No siempre lo que vemos en la pantalla refleja la realidad. A veces, la magia de la actuación es tan poderosa que nos hace creer en historias que no siempre son ciertas. Pero eso no le resta valor a su trabajo ni a la emoción que nos provocaron. Asterisco asterisco despedida y próximos contenidos asterisco asterisco. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Me encanta compartir estas historias con ustedes y debatir sobre ellas. Si les gustó, no olviden darle un like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros contenidos. Y por favor, déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan sobre este tema, si conocen otros detalles sobre la relación de Demet y Can, o si tienen alguna otra historia de telenovelas turcas que les gustaría que comentáramos. Sus comentarios son muy importantes para mí. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y recuerden, suscríbanse, denle me gusta y compartan. Nos vemos. Y no olviden, la magia de las telenovelas turcas siempre estará con nosotros.